Saludos, les habla el profesor Dorian Lugo Bertrán, catedrático del programa de estudios interdisciplinarios de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Mi especialidad es los estudios de roles de género e identidad sexual aplicados a diversos objetos de estudio, entre ellos el cine latinoamericano, y fungiré de moderador de esta actividad. Y es un gran honor para mí hacerlo. Primero queremos dar reconocimiento y felicitación a Casa de América por el trabajo de promoción de la cultura iberoamericana y brindarnos este espacio para compartir el cine puertorriqueño. Reconocimiento también a los puertorriqueños y puertorriqueñas, amigos y amigas de Puerto Rico que a través de la Casa de Puerto Rico en España se esfuerzan por dar a conocer la cultura puertorriqueña en España. Y en esta ocasión el cine. Agradecer a los que vieron el panel sobre cine puertorriqueño, presentado el jueves vía internet y que ya estará disponible online a través de Casa Las Américas. Y sin más, también a Rafael Pérez Colón, presidente de la Casa de Puerto Rico, por servir de principal gestor, enlace, mediador para esta actividad, junto a el querido amigo Pedro Adorno y a todo su estupendo equipo de trabajo. Saludamos también a la audiencia que hoy se dio cita para ver la película. Meramente para refrescar la cartelera, programación, hoy jueves 18 se proyecta Ángel de Jacobo Morales a las 7 de la noche, aquí en Madrid. El viernes 19, o sea mañana, se proyecta El Clown de Pedro Adorno y Emilio Rodríguez a las 7 de la noche en Madrid. Y el sábado 20 se proyectará Antes que cante el gallo, cuya guionista, productora, actriz, una de las actrices de todo el reparto, es Kisha Tiquina, y es a las 7 de la noche en Madrid, y su director es Ari Maniel Cruz. Sin más, comenzamos con la discusión. Compañeros y compañeras, quería cederles la palabra para que cada uno de mis colegas se presentara brevemente antes de formularles una pregunta. No sabía quién quería comenzar. Jacobo, ¿te parece bien Sí, comenzar? bien, hola. Pues antes que nada, un gran saludo a compañeros como Pedro, Kisha, y tantísimo gusto a los nuevos amigos, ¿no? Es un gran placer de servirnos de este medio para seguir ventilando nuestras aspiraciones, nuestras realidades, nuestra cultura a través del séptimo arte, realmente lo es, que es como el espejo de los pueblos, además, el cine. Es decir, que aquí en la mejor disposición de charlar un buen ratito, en esta intimidad también difundida, sobre todo lo que teníamos que decir y que pensar y que aspirar. Y son muchas las cosas que tenemos que seguir planteando los cineastas y los que estamos dedicados de lleno a esta labor que hemos realizado desde hace mucho tiempo, ya que empezamos en el caso personal a los 14 años en la radio y seguimos en estos mismos oficios a estas alturas de nuestra vida. Muy bien, 1.000.000 de gracias, Jacobo Morales. Próxima persona que quisiera presentarse. Pedro. Pedro. Hola. Pues no sé si Hola, Pedro, hola, hola. no sé si Pedro le tenemos en señal. Pedro, no te estamos escuchando. Y fue que vi que Kicha abrió su micrófono, así que Ok. adelante. No, porque hubo una pausa, aunque las pausas y los silencios son importantes, pero en estos casos parece un problema técnico. Así que bueno, me adelanto. Mi nombre es Kisha Tiquina Burgos. Es para mí un placer participar de este panel de cineastas y presentar junto a Jacobo y a Pedro Adorno y hablar sobre el cine puertorriqueño en estos confines y compartir con ustedes que están al otro lado del charco, como lo decimos nosotros, y tener esa oportunidad de decir, mira, hacemos esto, nosotros lo hacemos así, me conmueve mucho. Así que estoy muy contenta de ser parte de esto. Yo soy teatrera primeramente, luego comencé a escribir guiones por mi propia cuenta, luego hice una maestría en guión, y esa es como mi segunda pasión, además de la actuación, escribir y hacer historias y colaborar en el cine, tanto como en el teatro. Así que yo soy la guionista de Antes que cante el gallo,
y espero que la disfruten también y que podamos después seguir, que podamos dialogar, empezar el diálogo aquí y que el diálogo continúe en sus mentes y en sus almas, porque eso es lo hermoso del cine, que llega a otros lugares sin que uno tenga que ir, sin que uno tenga que estar presente, muy atinado con los momentos en los que estamos viviendo, que no podemos a lo mejor estar presentes en cuerpo y alma, pero no dejamos de tener la conversación, no dejamos de compartir las ideas y de compartir los sentires. Y espero que nuestro trabajo les haga entender más la complejidad de nuestro país y que las conversaciones continúen y que se abra más espacio para nuestro cine en otras industrias, en otros espacios, que cuando haya una película puertorriqueña en algún cine, diga, ay, déjame verla porque yo vi tal película. Entonces uno hace una relación, ¿verdad?, del cine, del diálogo, de lo que ese pueblo tiene que decir. Y entonces esto es como es un preámbulo a eso y yo estoy muy orgullosa de ser parte de eso. Gracias. Gracias, Kisha. Pedro. Sí, gracias a ti, Dorian, a Kisha y a Jacobo. Para mí, en realidad es un gusto poder estar con este trío, ¿verdad? Incluyendo a ti, Dorian, porque tenemos a una de nuestras voces artistas mujeres que actualmente a través de su cine y su teatro ha podido contarnos la profundidad de la complejidad que vivimos las puertorriqueñas y los puertorriqueños en su teatro y en su cine. Y tenemos a uno de nuestros maestros, a Jacobo, ¿verdad? Que Jacobo en realidad es fuente de inspiración, estoy seguro que Kisha se siente igual que yo, para las creadoras y los creadores de este país. Un hombre con una trayectoria no tan solo tan larga, porque él dice desde los 14 años, casi 70 años, 71 años siendo artista, sino también con la profundidad, ¿verdad? De ser escritor de poesía y poeta, y que a su vez pueda hacer cine puertorriqueño enmarcado dentro del cine, ¿verdad? Del nuevo cine latinoamericano, y que fue el que nos permitió esa inspiración a tantos teatreros, directores de teatro como yo, en incursionar en el cine. Dirijo hace 30 años Agua, Sol y Sereno, una organización comprometida con el teatro de creación propia, de dramaturgia del actor y la actriz, de creación colectiva. Y El Clown, nuestra película El Clown, junto a Emilio Rodríguez, que fue también maestro nuestro en la Universidad de Cine y luego se convirtió en colega, viene de ese sustrato, de ese espacio donde la colaboración entre los artistas y los departamentos dentro del cine es el principio más importante para que la película pueda ser exitosa. Un guión escrito por Emilio Rodríguez y por mí, pero que también viene de un fruto de un trabajo de dar clases de cine y talleres en comunidades a todo el país, gracias a la televisión pública de Puerto Rico, en donde Quixatiquina Burgos fue un componente importante en esos talleres de cine, dramaturgia y guión. Y de ahí nace la idea del Clown, que finalmente nos permite proponer una película que pueda contar en ese momento, en el 2006, cuando se estrena, que estamos viviendo las puertorriqueñas y los puertorriqueños entre nosotros. Que ese espejo no lo determine un documentalista externo, que esa narrativa no la dé CNN, sino que esa narrativa de quiénes somos lo podamos contar entre nosotros y nosotras mismas. Así que estoy bien contento de estar aquí. Bueno, pues gracias. Voy entonces a formularles la primera pregunta, doy un pequeño preámbulo. Sabemos que ningún filme se reduce a la intención de sus autores, autoras, y que por el contrario es susceptible de diversas lecturas, pero que muchas veces hay aspectos contextuales en el cine de todas las culturas que enriquecen su apreciación. Les propondría que mencionaran algún aspecto contextual de importancia en cada filme que pudiese enriquecer su apreciación. Algunas sugerencias, si bien honestamente se los digo, pueden hacer caso omiso de ellas y en lugar proponer otras. Son Jacobo, quizás mencionar algo sobre el tema del estatus político en Puerto Rico, la presencia nacionalista en la lucha por la independencia del país,
instancias históricas del pasado que bien pudieran haber motivado aspectos del filme. Por ejemplo, mencionas de pasada la huelga del 81 en el behind the scenes del DVD, al cual quizás nuestra audiencia no ha tenido acceso. También la presencia de Rafael Cancel Miranda, quizás es algo que quieras mencionar. Pedro, entre muchos otros aspectos, y de nuevo, querido amigo, haz caso omiso si no viene a cuento, pero el tema de la situación difícil con que se enfrentan pequeñas empresas, emprendimientos, organizaciones no lucrativas o cooperativas de tema cultural o social, ante el gobierno, mercado, grandes empresas, medios informativos o publicitarios. Por ejemplo, la publicidad desempeña un papel destacado en el clown. O si se quiere más específicamente, Pedro, organizaciones de arte circense, la presencia del clown Tomate en la película, o incluso más precisamente, y a tono con conversaciones que hemos tenido tú y yo recientemente, el tema del formato digital y cómo lo aprovecha el clown, entre otras posibilidades contextuales. Y Kisha, de nuevo, si viene a cuento, si no, otros aspectos que quieras tratar. Uno de ellos sería, Kisha, antes que cante el gallo, el propio título de la película, que quizás quieras aclarar en caso de que a lo mejor en otras culturas no se entienda alguna de las connotaciones que puede tener en nuestro país. Sumado a eso, Kisha, si quieres tener en cuenta la manera compleja que tiene este filme, antes que cante el gallo, de tratar el sector campesino o las asociaciones con el campesinado puertorriqueño, siempre en la representación en Puerto Rico en todos los medios ha oscilado entre ser muy degradante, como en la novela naturalista de Manuel Cero Gandía, La Charca, o ser idílica, como si fuera el último bastión de la identidad puertorriqueña. Este filme, cuyo guión es tuyo, representa otro tipo de sector o cultura vinculada con el campesinado, donde hay también trazos del urbano, entre otras posibilidades. También quizás quieras mencionar la atención que presta el filme a la situación de la mujer actual, tanto en el sector como en Puerto Rico, entre otras posibilidades. Se me ocurre también, y son demasiadas cosas, así que ustedes hagan selección de ello, hasta cuando asoma en Carmín el uso de un machete y la connotación que puede tener en Puerto Rico el machete en un sentido simbólico. Así que nada, les dejo con esas preguntas y de nuevo solamente son un pie forzado. Si ninguna de ellas les llama la atención y quieren hablar de otros aspectos contextuales, pueden hacerlo. Proponía que fuera, yo voy a alterar el orden más tarde, ahora pues le propuse a Jacobo comenzar, Pedro, Kisha, y después voy a proponer el orden alterno, Kisha, Pedro, Jacobo, y después comenzamos por Pedro, etc. Jacobo, okay. ¿Te parecería bien comenzar? Bueno, está bien, muy bien. Bueno, pues, a ver. Como ya mencioné, empiezo muy tempranito en esto, en la actuación, también en el teatro simultáneamente, y entonces el cine no ha sido algo ajeno en esa época. Desde el comienzo me llamaba mucho la atención, pero iba, de acuerdo a las circunstancias, desempeñándome en distintas funciones, como dije ya, en la actuación, lo cual me atrae mucho y lo disfruto mucho, el teatro, el cine. Y también en la escritura. La escritura empieza a tomar cuerpo y dirección un poquito más adelante. Pero siempre he tenido la oportunidad, y esto es un gran privilegio que agradezco mucho a la vida, en poder desempeñarme en distintas funciones desde temprano en mi vida y en mi carrera, si así se le puede llamar. Desde el comienzo, tanto en la actuación como en la escritura, pues siempre pensé que la sencillez puede ser perfectamente compatible con el contenido, y que tú no puedes tratar de prefabricar un éxito, que lo que te pone en la dirección correcta es hacer lo que tú sinceramente deseas realizar. Tú acumular conocimientos
hacer planificaciones, pero al momento de la verdad, en el acto creativo, dejarte ir, cosa que también prevalezca tu inclinación natural. Y esa inclinación natural que yo he tenido es hacia eso que ya menciono, que es que haya sencillez y accesibilidad, que sea accesible, que llegue, pero que no sea forzado y que no se puede, no se debe tratar de prefabricar un éxito, sino de lanzarte hacia los proyectos que tú sinceramente deseas realizar. Han sido varios los que me han atraído en la vida, porque la gama temática pues, es bastante amplia, pero el realismo poético me atrae mucho, y también el comentario social, la sátira, el humorismo mezclado con la sátira también es algo que me ha atraído. Y de acuerdo a las circunstancias diversas, pues me he lanzado a estos distintos proyectos, comenzando en el año 1979 con Dios los cría, que fue la primera película. Yo venía directamente de la televisión y el teatro, pero en la televisión realizando mucha labor de televisión comercial. Pero aún en la televisión comercial yo creo que se podía entretener y a la vez tener cierta sustancia lo que hacíamos. Yo venía mucho del mundo del sketch, del paso de comedia, y por eso me pareció que yo podía lanzarme a la primera aventura cinematográfica con 5, no pasos de comedia, sino cortometrajes, ¿no? Enlazados unos con otros en distintos aspectos. Y por eso me lanzo a Dios los cría. Al principio, pues los exhibidores la veían con cierta reticencia, luego me dieron la oportunidad de lanzarla y la película nos dio una satisfacción inmensa en Puerto Rico y en el exterior, y ahí empezó también esta nueva etapa. Y el cine no desplazó lo demás, la escritura continuó, el teatro siguió, la actuación siguió y sigue atrayéndome mucho. Y hasta este momento, pues hemos realizado ya varias películas. En ellas se reflejan mis inclinaciones, mis inquietudes, mis actitudes, y en eso continúo con la colaboración muy estrecha de Blanca Silvia, mi esposa. Blanca y yo nos casamos a los 19 años, y Blanca desde el comienzo participó a fondo en todos estos sueños que íbamos convirtiendo en realidad, a veces poquito a poco, a veces un poquito más, con más prisa de la debida, pero la cuestión es que lo realizábamos. Hasta el momento estamos en estas funciones. La película más reciente que hemos realizado fue un documental que fue producido por la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, realizado el año pasado, que se llama Vivir para la Vida, y es en a grandes rasgos la trascendencia, las aventuras que hemos emprendido Blanca y yo en estos menesteres del cine y de las artes. Pues aquí estamos. ¿Qué más? ¿Qué más puede Pero sí, interesar? no sabía si podías mencionar para el auditorio que no esté del todo versado sobre el tema, y por otra parte es algo que tratas en el behind the scenes del DVD, algo del contexto que bien puede haber motivado el guión y la película. Muy bien, muy bien. Prácticamente como realizar, si se quiere, un drama jurídico, político o un thriller puertorriqueño titulado Ángel, que es lo que vamos a ver en el día de hoy. Ocurre que Ángel también responde a, bueno, más mi ideología, mis aspiraciones para con el país. Y también cosas que me calan hondo cuando ha habido actos muy reprobables, muy censurables de parte de las grandes, de las altas esferas gubernamentales. Entonces todo esto se me va acumulando. Y eso desde hace décadas busca salir, lo mismo mediante una obra de teatro, que he escrito varias, mediante un poema, y mediante el cine, que tiene tanto alcance, tiene tantas posibilidades. Y yo venía acumulando en la mente estas inquietudes, estas inconformidades, estas indignaciones interiores. Además de que a mí el género del suspenso también me gusta. Y pensé que todo esto que yo iba acumulando podía empezar a expresarlo
de algún modo cinematográficamente, tratando de tener un vínculo estrecho con las realidades que yo vivía, con lo que realmente se me quedó, me motiva, me inquieta, me hace sentir urgencia por expresarlo. Y efectivamente, de ahí es que surge Ángel. Ángel también la empezamos a comentar y a desarrollar como tema Gilberto Concepción Suárez, el licenciado Gilberto Concepción Suárez, quien fue además de un líder político independentista, fue un crítico cinematográfico y hombre de la cultura. Empezamos a desarrollar luego, yo continué adelante con el guión y finalmente, pues en este caso recibimos cierto apoyo gubernamental para realizar la película, la realizamos y también nos ha dado grandes satisfacciones. Perfecto. Muy bien, pues Pedro. Quisiera empezar comentando que si algo tiene el arte puertorriqueño, la literatura y el cine, también los cantautores, las poetas en Puerto Rico, es ese sentido de haber sido portavoces, del cuidar los elementos silenciados en nuestra historia y sobre todo dar voz a los que no han tenido voz. Creo que si algo en común ha incidido en la historia del arte de Puerto Rico y sobre todo del cine, que tiene repercusiones en ese arte de raíz, donde los elementos caribeños, donde la situación colonial de Puerto Rico, la evolución de esa relación injusta y desigual con los Estados Unidos y nuestro deseo como artistas, como poetas, como cantautoras, como cineastas de conectarnos con América Latina. Creo que ahí hay un elemento bien importante que dialoga en la película El Clown. La película El Clown es una historia, ¿verdad?, de un circo de pueblo donde estos creadores de experiencias de pueblo por pueblo, barrio por barrio, cuentan con unos talentos extraordinarios y es inspirado, en el caso del trabajo de Emilio Rodríguez y el mío, en la propia experiencia del grupo de teatro Agua, Sol y Sereno, como tú bien decías. El grupo de teatro de nosotros, que cumple dentro de 2 años 30 años, pues tenía una experiencia de ir pueblo por pueblo, barrio por barrio, como titiriteros, zanqueros, gente bailando en comparsas de carnaval y haciendo teatro en los pueblos, pero recaudando también un conocimiento de lo que ocurre en nuestro archipiélago y cómo piensa cada una de esas personas, que por lo general, gran labor que hizo Jacobo por muchos años, que es la televisión, trivializar el pensamiento popular o trivializar las ideas de cómo vivimos las puertorriqueñas y los puertorriqueños, reduciéndolo a un grupo de vagos que depende de los fondos que llegan de Estados Unidos. Y nosotros lo que hemos descubierto en ese pueblo, visitando barrio por barrio, casa por casa, es que hay un grupo bien diverso de esas puertorriqueñas y puertorriqueños que van entre Estados Unidos, Nueva York y Puerto Rico, entre Puerto Rico y Connecticut, que se pasan del campo a la ciudad o regresan al campo, que tienen una visión compleja, una mirada bien sólida de en qué creen y cómo es que viven su vida. Y que no es una imitación de querer ser Miami o de querer vivir de otra forma. Tiene una idiosincrasia, una forma de comer, una forma de enterrar a sus muertos distinta. El payaso, en este caso de la película El Clown, de la cooperativa del CIR Caribe, él descubre una oportunidad de convertirse en un payaso comercial y hacer dinero, tener un mejor apartamento. Así que nosotros estábamos trabajando un elemento que hemos vivido como artistas, de esas concesiones constantes que tenemos que hacer para poder sobrevivir, pero a la vez la radicalidad de poder siempre regresar a una comunidad de creación en la que podamos decir las cosas como son. Nuestra mirada, nuestra perspectiva. Así que obviamente los productos comerciales y los productores no les interesa necesariamente contar ese país
que se tira a las calles, como en el verano del 2019, paraliza el país y saca un gobernante. Esas historias las contamos gente como Kisha Tiquina Bulbo, Jacobo Morales o nosotros, Claro. porque estamos pendientes de dejar saber que ese país, en el caso de la película El Clown, tiene formas creativas que ha manejado siempre para enfrentar lo que no podemos enfrentar de forma violenta ni militar, a pesar de la historia que hay en Puerto Rico de ese enfrentamiento, y de eso habla la película Ángel, y que la aspiración de nosotros es poder, de forma, utilizando nuestra imaginación, nuestra literatura, nuestras raíces caribeñas, poder traer soluciones y posibilidades a esas utopías, ¿verdad?, que tenemos y soñamos. Así que es una película esperanzadora, El Clown, sin perder pensamiento crítico, y es una película que sorprende porque también estaba en el contexto en ese momento, terminando con un poco lo que tú planteaste de introducción de la película El Clown. Emilio Rodríguez y yo nos enfrentábamos a un momento donde el cine está pasando por una transición de grabarse de forma digital, y esto no tan solo cambia el formato, sino nos permite una mayor participación de las actrices y los actores, porque en nuestro caso el guión es una guía, así que filmábamos la primera escena como la habíamos escrito Emilio y yo. La segunda escena nos abríamos a que los actores y las actrices nos propusieran ideas, y una tercera en algunas ocasiones donde transformábamos la escena o nos inventábamos escenas nuevas. Y eso nos lo permite a todo digital, porque esa participación que ya habíamos vivido en el colectivo teatral de Agua Sol y Sereno, gente como Israel Lugo, que es uno de los fundadores de nuestro grupo y a la vez un gran actor y ha trabajado en películas, se repite en El Clown y en Ángel. También es el punto en común con Cuando le canta el gallo, es el actor que se... Y antes que cante el gallo. Exactamente. Entonces, Sí. pero a su vez es él como artista, es un co-creador. Cuando él interpreta un texto de Kisha Tiquina, cuando él interpreta un texto de Jacobo, en el caso de Trabajo Conmigo, ya él reinventa también textos. Sí. Él siempre aporta como un co-creador. Y esa relación que teníamos en El Clown con los actrices y los actores, la posibilidad de que cada una y cada uno de ellos pudiera participar, y terminar diciendo que la participación de Gabriel Cos como director de fotografía y editor aportó muchísimo a la posibilidad de la agilidad que tiene la película. Muy bien. Seguimos la próxima. Pues sí, que tengo por lo menos 2 preguntas más que hacer. Kisha Tiquina Burgos, algo sobre el contexto que creas que enriquecería la apreciación de la película. Sí, bueno, wow, tengo muchas ideas. Me lanzaste ahí con todo lo que me encanta compartir. Primero quería decir que yo vengo del colectivo de Agua Sol y Sereno, esa fue mi formación como artista. Ahí yo descubrí que yo podía escribir, que podía crear. Entonces es algo bien importante porque entonces ahí regreso a Jacobo, lo que dijiste al principio de que tú de lo que hablas es de lo que tú vives, ¿verdad? De todas esas ideas y esos dolores o esas cosas que te incomodan, que siguen reverberando en tu cuerpo, en tu mente, y en algún lugar por algún lugar Claro. tienen que salir. Claro. Entonces yo creo que antes que cante el gallo es eso, es esa caja de Pandora o esa bomba que se iba creando conmigo como creadora, como la niña que nació y se crió en el campo y que estaba viendo siempre hacia San Juan como ese espacio de salvación, de sáquenme de este campo que es horrible. Entonces, ahí voy a la idealización del campo. Lo primero que yo quería hacer con esta película era romper y machetear la idealización del campo. El campo en Puerto Rico es violento, es aislante, no necesariamente tiene posibilidades alternativas para los jóvenes. Yo me moría de aburrimiento y quería siempre salir de allí. Ahí empezó mi vida creativa. Yo
ahí en el campo yo hablaba con personajes que no existían, me inventaba cosas, tenía un mundo creativo, tenía tantas ansias de hacer cosas y allí no había posibilidad de hacerlas solamente en mi imaginación y en mi mundito en el campo, ¿verdad? Así que de ahí sale Antes que cante el gallo, de esa niña rebelde que necesita un espacio de para donde expresarse. Y si lo vamos a llevar al contexto de la mujer actual, pues estamos en esas todavía, es de esa mujer que está todo el tiempo decir con el machete, diciendo, no, no es así. Mira, nos tienen que escuchar de esta forma. No, es que ya tenemos que todos cambiar la mentalidad y tenemos que cambiar hasta el vocabulario, porque eso que estás diciendo es passive aggressive. Eso me está afectando, eso no está dejando que yo me desarrolle completamente como tengo el derecho de hacerlo. Así que Antes que cante el gallo es todo eso, es esa niña rebelde que bien, el apellido, el título, empieza por el título, Antes que cante el gallo, cuando le cantó el gallo a una niña, para los que no saben, para los que no hacen la relación, ¿verdad? Cuando le canta el gallo a una niña en el campo, y todavía en Puerto Rico es una cosa común, la cultura, creo que en Latinoamérica también, es cuando la niña le cae la menstruación, le llega la menstruación. Entonces, le cantó el gallo a esa nena en la menstruación. Y eso es malo. Ya dejas de ser inocente, ya no eres una niña, ya eres esa posible pecadora que va a tener sexualidad, que va a casarse o que va a tener hijos. Y eso es ser pecadora. Entonces, ya empezando con esa imagen, con esa realidad de las mujeres, en donde el curso normal de nuestro cuerpo, ¿verdad? La biología de nuestro ser ya nos marca en una sociedad. Desde niñas, desde todavía tener inocencia, desde todavía no entender quiénes somos, pues es muy duro, es muy fuerte, es aislante y violento. Y Antes que cante el gallo, recuerden que Antes que cante el gallo me negarás 3 veces, es lo que le dice Jesús a Judas. O sea, ya tú eres pecado, ya yo sé que tú vas a pecar. Por eso es que el cantar del gallo de la niña se relaciona, o sea, es una relación con la religión y una relación de pecado y la mujer que ya cuando es señorita o cuando va a tener su menstruación, ya deja de estar protegida, ¿no? Y entonces eso es lo que pasa antes que cante el gallo. Esta niña está pasando por ese proceso y ese machete representa esa revolución, ese cortar cabeza de toda la religión católica con la que yo fui criada, con la que se me llenó de miedo, de culpa, la culpa que todavía, que nos arrastra a todos. Todos vamos si tenemos la oportunidad, al especialista en psicología, a trabajar la culpa, porque todos somos culpables y la verdad es que yo después de grande entendí que no somos culpables de nada, pero esa es la religión que nosotros tenemos, esa es la cultura que tenemos, que hemos heredado y yo quería hablar de eso porque es con lo que me formé o sea, fue esa bombita que tenía que salir por algún lugar y salió a través de esa niña que de un lado soy yo, pero otro lado no. Otro lado es Claro. todas las mujeres y una composición. Uno coge de la experiencia biográfica y la desarrolla en unos personajes y eso fue el proceso. Bueno, me parece bien interesante lo que has dicho, Kisha, porque vincula también con los otros 2 filmes, con El Machete, que también para nosotros en Puerto Rico es símbolo de nacionalismo, vincula con una de las inquietudes del filme de Jacobo. Y por otra parte, lo que llaman en inglés el Coming of Age Film, el filme de maduración, en el que supuestamente tienes un personaje que mediante experiencias de vida, gana en madurez. Lo podemos ver tanto en el filme de Pedro y Emilio como en el filme del cual fuiste guionista, porque ambos personajes protagónicos
experiencia en un coming of age, una suerte de maduración, como un ganar algo, ¿no? A fuerza de perder algo, como bien dices tú, como que hay una pérdida también. Bueno, me van a disculpar la pregunta un poco con un preámbulo. La segunda que les tengo, les había dicho que les tenía 3, tiene el siguiente preámbulo. Comparten un pasado teatrero, todas han sido y son dramaturgos, dramaturgas, actores, actrices, directores, directoras de teatro. En el cine ello ha ocasionado gran debate entre los que piensan que el cine no debe reproducir el teatro, como los exponentes del montaje soviético, quienes supuestamente ponen mayor énfasis, por tanto, en el montaje como lo cinematográfico específico o la edición y no tanto la puesta en escena, y otros que, según el teórico André Bazin, entienden que hay aspectos del que el cine comparte con el teatro que son aprovechables, como la puesta en escena, pero de una forma cinematográfica, entre ellos la integración del tiempo real, en las tomas largas, la composición con profundidad de campo. Con todo, también hay quienes afirman, como la gran actriz francesa Isabelle Huppert, que la actuación de teatro y la de cine son muy diferentes. Ella compara la de teatro con la escultura, porque en la medida en que la actriz-actor tiene que proyectar su voz hasta el último asiento, es casi como un ejercicio de escultura. Y entonces el cine, la actuación del cine la compara con la música porque es más abstracto, porque es más minimalista, porque es más de detalle, entre otras posibilidades. A la vez también hay tradición de directores de cine que fueron a su vez directores de teatro, como Ingmar Bergman, Rainer Maria Fassbinder, entre otros. La pregunta: ¿qué aspectos de la formación teatral aprovecharon bien ustedes en el cine y qué aspectos tuvieron que dejar de lado para atender la especificidad del medio? Y quiero comenzar ahora al revés con Kisha Tiquina Burgos, después Pedro, después Jacobo. Kisha, no se te escucha. Mira, ya. Definitivamente el teatro es mi formación, es la formación también de nosotros, de Jacobo y de Pedro, así que es bien interesante esta pregunta. Definitivamente yo no puedo sacarme el teatro de mí, es parte de mi trabajo. Lo que pasa es que el teatro a mí me enseñó a leer historias. Yo aprendí las historias, o sea, aprendí a hacer cuentos a través del teatro, de leer teatro, porque lo primero que leí, además de literatura en la escuela y tal, después cuando llego a la universidad me sumerjo en el teatro y yo aprendí a como a analizar personajes, a crear personajes a través de las obras de teatro que me leía, las clásicas, los rusos, o sea, todo ese teatro clásico que enseñan en la Universidad de Puerto Rico, del Departamento de Drama, fue una formación muy importante para lo que yo sigo apreciando como espectadora y también para lo que yo sigo formulando en nuevas historias o nuevos proyectos. Esa historia clásica, ese viaje del héroe que se estudia en la historia del teatro, hasta el vestuario, la concepción de los vestuarios, la construcción de una escena, todo eso es realmente mi formación, y eso yo lo llevo al cine de una forma, como un cimiento, como una formación, pero el cine es un animal diferente y claro que goza y roza el teatro porque estamos contando una historia y hay unos personajes, hay unos actores, hay una dirección, hay una conceptualización, pero el cine se ve a través de una cámara y definitivamente el actor tiene que hacer una transición a una cosa muy íntima y muy interna. Todo eso que hacemos en teatro, yo como actriz que también oscilo por los dos lugares, cuando estoy en el teatro tengo que exteriorizar mucho más, pero eso no quiere decir que no sea verdadero. Y en el cine todo eso exterior que se expone en el teatro se internaliza, todo está adentro, pero no deja de tener la misma energía. Es
es un juego de manejo de energía. La energía, uno puede lanzar un grito y que se escuche allá, o una voz con mucha proyección y se escucha allá, y esa misma voz, ese mismo grito de terror en el personaje, se puede hacer para el cine desde otro lugar, desde un lugar más interno. Con esa misma intensidad, es trabajo de energía. Pero definitivamente yo los he utilizado a los dos y nunca dejo de a un lado uno por el otro. Yo creo que los dos mundos me nutren a mí todo el tiempo. Y ha sido muy bonito ver cómo los actores amigos también todos nos hemos insertado en el mundo del cine y nos ayudamos en ese proceso de cómo recoger, cómo cada vez ser más naturales para esa cámara, porque Puerto Rico es un país muy teatral, aquí se hace mucho teatro y hay una tradición de teatro muy sólida. Sin embargo, el cine se nos ha hecho es más costoso, estamos poco a poco creando una industria más sólida puertorriqueña con muchas dificultades, pero ahí vamos. Así que el actor de aquí viene del teatro, entonces ha tenido que hacer esa transición elegantemente y cada vez más los directores están entendiendo cómo dirigir a un actor en el cine, porque yo tuve experiencias de estar en sets en donde no me decían nada, no me decían nada, solamente se encargaban de las luces y las cámaras. Eso. Y el actor estaba ahí solo. Exactamente. Y entonces hay una dirección también para el actor en el cine y es muy rica y se puede ensayar y se puede hacer trabajo de mesa, que eso viene de nuestra tradición en el teatro también. Entonces, yo creo que le podemos tomar prestado y lo estamos haciendo nosotros, tomándole prestado a ese espacio. También como lo que habla Pedro Adorno, de dar el espacio al actor para improvisar, para crear en escenas, claro, en momentos. Eso se hace en el cine nuestro, porque también nosotros estamos buscando la forma de cómo nosotros hacer cine. Nosotros no podemos hacer cine como en Hollywood, no podemos aspirar, ni siquiera nos interesa aspirar a eso, porque es que el cine de nuestro tiene otra importancia, otra necesidad, otra urgencia. Entonces nosotros no tenemos que hacer ese cine tan cuadrado, tan perfecto, porque en nuestro cine se vale de unas historias bien honestas y de una lucha de país. Honesta. Entonces, eso va más allá de la perfección del cine, de ese actor impecable. Mira, pues no, los actores de nosotros pueden ser grandilocuentes. Nosotros como cultura también somos grandilocuentes y hablamos alto y usamos nuestras manos. ¿Por qué los actores en el cine no pueden usar las manos y no pueden gritar como gritamos en la vida misma? Somos así. Me acuerdas mucho a los manifiestos famosos latinoamericanos del tercer cine y del cine imperfecto, Julio García Espinosa, el tercer cine de Tino y Solana. Querido amigo Pedro, con quien me unen muchísimas tertulias, cuéntanos, ¿qué te parece? Bueno, estoy disfrutando escuchar a Kisha Tiquina. Igual. La pasión nuestra, y Jacobo también, la pasión nuestra porque podría empezar diciendo que en mi caso el teatro está directamente vinculado con la creación de historias y personajes, porque nosotros cuando hicimos el grupo de Agua, Sol y Sereno, cada una de nosotras y nosotros se tiene que convertir en un autor. Entonces veníamos muchos de nosotros de experiencias teatrales donde el intérprete era más importante que el autor. Y esa autoría es lo que nos convirtió a nosotros en cantautores desde el teatro. Y fue importante saber que no solo eso nos fue llevando a poder crear historias literarias, poéticas y también cinematográficas, sino que en mi caso era la relación con las artes plásticas. Porque soy un escultor y mascarero, porque vengo del teatro de imágenes y de títeres, donde el storyboard, ¿verdad? El dibujo animado, la combinación de esa imagen y de esa escultura cuenta
una historia, y esa es la que me lleva a mí al cine. Los primeros intereses que me generó el cine era desde esa historia, ¿verdad? Del cómics, dibujo animado, de la posibilidad de contar historias a través de el rodillo dibujado, de las imágenes que traen las pinturas con las máscaras y la música. Así que ahí hay una primera relación que lo vemos, ¿verdad? En el desarrollo del cine ruso, en América Latina. No es casualidad que los directores de arte también, algunos de ellos se han convertido en escritores o directores de cine. Esta relación entre artes plásticas, diseño, escenografía, como un elemento vital para contar el mundo interior de la historia y de los actores y de las situaciones. Así que ahí hay un elemento donde uno tiene un director de arte, como en nuestro caso Mayna Magruder, que es una gran directora de arte en Puerto Rico de cine, pero a su vez está viendo un juego de que yo también estoy mirando estas imágenes, esta selección del lugar, como un pintor. Estoy también dialogando con ella de cuál es el objeto en esta escena que dialoga con ese actor o actriz. Así que donde quiera que íbamos, estamos reconstruyendo un set del circo o del apartamento del personaje de Perla, y yo estoy preguntando a la directora de arte cuál es el objeto que está dialogando con la escena, para que la fotografía, para que el actor gire en torno a él en el momento dado que agarra ese vaso, esa copa. Hay una relación del teatro del objeto, del teatro de la imagen, del teatro del títere, ¿verdad? Del puppetry. Así que son elementos que vemos en el teatro y en el cine, pero también lo hemos visto en películas como las de Julie Taymor, donde la imagen plástica cobran un valor importante de ella como directora en la película. Y por otro lado quería comentar que en América Latina ha habido un movimiento muy grande de grupos y colectivos de teatro que trabajan en conjunto a hacer sus propias películas, ¿verdad? Porque en el caso... Pedro, no se te escucha bien. Pedro, Pedro. de las películas que estamos hablando, hello, ahora me oyen. Ahora, Pedro, ahora se perdió Pedro. De vuelta. Ahora volvió. Lo que quería decir es que cada uno de nosotros tiene una experiencia también de trabajar con un colectivos de creación, y entonces en ese sentido quería terminar diciendo que el teatro es un lugar donde podemos gritar al aire libre o desde el tope de la montaña, decía el maestro Raúl Juliá, y el cine te cuenta la historia en el susurro, ¿verdad? Y a mí me parece que aunque son registros muy distintos, es decir, disciplinas, nosotros escribimos un primer guión con una influencia muy grande de nuestra experiencia dramatúrgica, lo llevamos a escena para hacer una segunda película partiendo de la experiencia que tenemos como colectivo y colaboradores entre diferentes disciplinas y artistas, pero en el momento de la edición, ese diseño cinematográfico está abierto también como artistas multifacéticos, y también esa polifonía de artes que se encuentra en el cine, editar una tercera película que no fue la que estaba en nuestra cabeza ni en el papel. Y esa flexibilidad, yo he visto que la gente que no viene del teatro, a veces quiere escribir la película que quiere filmar exactamente la película que soñó y quiere editar lo que tenía en su cabeza. Y los teatreros venimos de ese cuerpo vivo, de ese elemento sutil, lorquiano, ¿verdad? Del cambio constante, donde la poesía se convierte en imagen y la imagen se convierte en personaje, en conflicto dramático. Así que nada. Bueno, y Jacobo. Muy de acuerdo con lo que los compañeros están diciendo. ¿Sí? Pues mira, yo realmente sí me empiezo a formar en el teatro, la radio, el teatro. Y fíjate, si algo me ha ayudado para la brega cinematográfica, dije bregar de nuevo, es ese entrenamiento, esas experiencias en el teatro. El teatro pues te da mucho sentido de la distancia, del movimiento corporal, del manejo vocal para poderme proyectar hacia el fondo, pero
tanto en el teatro como en el cine, hay unos elementos fundamentales, que haya verdad, que haya verdad. Aún en el teatro clásico, aún en la farsa, tiene que haber verdad, tienes que proyectar verdad. Y en el cine igual. Y he tenido las experiencias magníficas, que no pierdo oportunidad para manifestarlo, de que de las actuaciones más brillantes, que más me han satisfecho en nuestras películas, en mis películas, me las han brindado actores que se formaron en el teatro. Por ejemplo, en el mismo Ángel, José Félix Gómez, yo estaba comentándolo con Pedro recientemente, cuánto me entusiasmó la interpretación de Perlo, lo mismo que la de Yamari y la de Braulio y la de Joffe. Bueno, y en un pasado, Jacobo, que sé que lo has mencionado, la de la gran Norma Candal, que era extraordinaria. Norma Candal. Y entonces cuando es una maravilla. Me llevas a una experiencia con Norma. Yo soy el segundo Luis que de la carreta. En la segunda temporada de la carreta yo era Luis. Muy bien. Entonces con Lucy Boscana. Estamos hablando de la obra de teatro puertorriqueña. De la obra de teatro, con Lucy Boscana de Doña Gabriela. René Márquez, para que el público sepa. Sí, de René Márquez. Con Lucy Boscana de Doña Gabriela. Y entonces Norma pues estaba en la obra. Yo me fijaba en Norma, cuánta verdad, y en el teatro, pero cuánta verdad proyectaba. Me encantaba su naturalidad, y esa naturalidad ya en un tono más íntimo, como el cine te lo puede exigir, pues la transportó sin dificultad. Lo mismo que Jorge Luis Ramos en Linda Sara, haciendo un papel muy íntimo, muy sutil. Y además, si bien el teatro te exige el movimiento más amplio, la voz más proyectada, pero el actor de teatro desarrolla también la capacidad de modificar eso, de manejarlo. Y hay que ver las sutilezas de Jorge Luis en Linda Sara, lo mismo que de Joffe en Ángel, lo mismo que de Norma también en otras películas nuestras en que ha participado, que me han causado gran satisfacción. Y además también tiene destrezas que son perfectamente aplicables al cine en términos del lenguaje corporal, ¿no? Es decir, que hay cierto estereotipo, cierto cliché en eso de entender, de tratar de hacer entender que el actor de teatro es una cosa aparte, que tiene grandes dificultades para adaptarse al cine. Las experiencias mías han sido todo lo contrario. Es más, cuando los jóvenes están tratando de desarrollarse en la actuación y en la dirección, yo digo, sí, pero si puedes tener experiencia en el teatro, lánzate en esa dirección inicialmente. Es decir que en cuanto a la escritura, también yo precisamente estaba comentando con Blanca en estos días que la escritura en términos grandilocuentes, yo creo que es más fácil para los efectos de llenar la hoja, que lo que te exige la naturalidad. La naturalidad te exige mantener algo que no se nota, pero que se siente. Es igual que la buena dirección. Tiene que ser una que se sienta, pero que no se note. Como la buena actuación, la técnica en la actuación, Stanislavski, la relajación, etc. Es aquella que se siente, pero que no se nota. Pero eso requiere trabajo, elaboración al detalle. Y me agrada mucho todas las manifestaciones que han hecho en este sentido, porque en esta nueva generación noto que le dan más importancia al actor en el cine. Porque ha habido una tendencia anteriormente a que el cine sí es importante el actor, pero lo importante, lo predominante debe ser la técnica, la luz, aquel foquito que se ve allá, que no se me escape. Pero el actor muchas veces es tirado a un segundo plano. No puede ser. Hay que meterse a fondo con el actor. Él trabaja con las emociones. Y además tengo un lema, un punto de partida en toda dirección. Todo en función de la historia. La copita que tú mencionabas, Pedro, el detallito del movimiento, todo en función de la historia. No porque se vea más bonito, porque se vea más elegante, no.
que sea en legítima función de la historia. Y he tratado de seguir en esa dirección durante toda mi vida. Y además, también a estas alturas he llegado al convencimiento, si uno de los grandes atractivos de este oficio a los que nos dedicamos es que uno nunca se gradúa, uno es un estudiante a perpetuidad. Muy bien. Bueno, no sé cuánto tiempo nos queda, en verdad nos queda muy poco tiempo. Creo que prácticamente minutos. No sé si las compañeras, los compañeros, como en un minuto, si fuera posible, 1 minuto y 30 segundos, un tema tan complejo, pudieran como que decirnos algo al respecto, y comenzaríamos por Pedro y después cualquiera de los dos, si Kisha, Jacobo quieren tomar el segundo turno. Y aquí estoy un poco haciendo eco de inquietudes de Rafael. Un esfuerzo importante que se promueve en el ecosistema iberoamericano es el de las coparticipaciones en películas de directores, artistas y técnicos de diferentes países. En esto España está haciendo buen trabajo con muchas coproducciones con Argentina, Chile o Colombia. ¿Entrará Puerto Rico en este escenario? En un pasado, agrego yo, años 60, hubo ensayo de crear una industria cinematográfica mediante coproducciones con España. Dicho sea de paso, la película Fray Dólar de 1970, dirigida por Raúl Peña y con Marisa Paredes, actriz española, y Berla González, fue una coproducción entre España, Puerto Rico y demás. Entonces entrará Puerto Rico en este escenario. En un pasado se ensayó también con Venezuela y México. ¿A qué se le atribuye el que todavía la industria cinematográfica en Puerto Rico esté en crecimiento? ¿A qué se le atribuye un cierto desconocimiento generalizado fuera de Puerto Rico que hay sobre nuestro cine? ¿Cuál sería la posibilidad y desafío que afrontar de toda suerte? Acceso a fuentes de financiamiento, mayor divulgación, entre otras posibilidades. Sé que es una pregunta compleja, les doy disculpas de antemano, y sé que no les estoy dando mucho tiempo. Si pudieran en 1 minuto y medio, 2 minutos, resumir problemas salientes. Comenzamos con Pedro. Bueno, para ir rápido al grano, primero decirte que nosotros tres tenemos algo en común, y creo que, como dije, es una necesidad de las creadoras y los creadores puertorriqueños de llenar ese espacio vacío que existe con relación a una embestida que tenemos desigual entre los mercados de la oferta cultural cinematográfica que recibimos por todas las compañías norteamericanas, cable TV, Netflix y el cine, para contar nuestra historia desde nosotros y nosotras. Entonces, en ese sentido, si esa colaboración se da desde algo que nace, desde esa verdad genuina, honesta que Jacobo está planteando, yo creo que yo estoy totalmente abierto. De hecho, tengo una idea de hacer algo con Cuba, y hay 2 ideas que tengo con relación a España, ¿verdad? Que están escritas en ciernes, son historias que están ahí, pero tiene que nacer de esa necesidad, no de la oportunidad de producción, porque ya lo dijo quien sabía muy bien que los medios de producción pueden determinar el producto, ¿verdad? Es algo que todo el mundo sabe, y algo que hemos cuidado nosotros tres como creadoras y creadores, nosotros en Puerto Rico, para tener una voz nacional, porque nosotros no hacemos cine local, nosotros hacemos cine puertorriqueño, en el contexto de la diversidad de lo que significa ser puertorriqueño y afrocaribeño. Pero en ese sentido, a mí me interesa mucho la colaboración, pero que no vaya primero la pregunta del recaudo y del producto y de la lógica de producción, sino que nazca de una historia que verdaderamente tiene esa conexión con ese otro país. Así que cuando hay este tipo de juntes que surgen por razones del recaudo o del productor, he sido muy crítico de esto, porque lo veo que ese oportunismo puede crear industria y puede crear posibilidades de industria, pero no necesariamente cumple su labor de diálogo que Puerto Rico tanto necesita con España y con el mundo, con América Latina y con Europa,
porque nosotros no tenemos casas diplomáticas, no tenemos quien nos represente mensualmente allí. Si no es por el esfuerzo de gente como Rafael, no hay esa interacción con los países del mundo. Porque a mí me interesa la coproducción, pero en ese sentido no como un elemento utilitario o oportunista para crear cine, sino como un diálogo desde esa villa con el globo. Muy bien. Muy bien. Dejo en cualquiera de mis dos colegas la próxima palabra. Adelante, Kisha. Kisha, no te escuchas. Sí. Ajá, ahora. Definitivamente nosotros enfrentamos una desventaja cuando nos acercamos al cine internacional, porque pues nuestras películas para mercadearse, para distribuirse, tienen dificultad porque no existe esa industria puertorriqueña, ese cine puertorriqueño que se conoce como el cine cubano, como el cine dominicano, que ya está. Entonces eso representa una traba, es difícil porque el cine hacerlo cuesta mucho. Por más sencillo que lo querramos hacer, tiene unos costos que no permiten a veces a algunos cineastas hacer más guiones que se quedan, que se pierden. Entonces es una cosa que tendríamos que ver cómo esa colaboración, cómo esas coproducciones, como dice Pedro, realmente nazcan de una creación y de algo que sea fructífero y no solamente, ¿verdad? No solamente por la oportunidad, pero también es importante esa coproducción y que se sigan dando cada vez más para eso mismo, para crear en el exterior una mayor visibilidad de nuestro cine. Nosotros una vez participamos de un festival en La Habana y recuerdo que un jurado se acercó a nosotros y nos dijo, nos habló de la película y tal, y ellos creían, esta persona creía que nosotros éramos parte de Estados Unidos, o sea, que estábamos representando a Estados Unidos. Él no entendía la relación Puerto Rico, Estados Unidos, o sea, no sabía de nosotros, o sea, le tomó por sorpresa, no sabía qué estaba viendo él. Entonces, eso nos tuvo pensando mucho y yo he tratado de hacer colaboraciones, coproducciones, no se han dado porque también busco esa cosa orgánica que de verdad sea necesario para contar la historia, no puede ser porque pues nosotros no nos dedicamos al cine comercial, pero ciertamente entiendo que es una necesidad de nuestro cine empezar a mercadearse mucho más y abrirse campo de coproducción internacional para de verdad tener más oportunidad de hacer nuestras películas. O sea, es como una cosa nos lleva a la otra. Y yo creo que se podría conseguir, se podría hacer una buena balanza entre esos dos conceptos. Bueno, y por último, Jacobo, que no sé si estamos ya un poquito pasados del tiempo. Jacobo, por favor. Sí, como no, con gusto. Hay algo que no podemos pasar por alto y que es muy beneficioso y que sigue siendo muy útil y ha sido determinante para que hayamos, aun cuando se enfrenta uno a muchas dificultades, llevar adelante nuestros proyectos, ¿verdad? Y es la colaboración de los compañeros técnicos y de los actores y actrices participantes. Siempre hemos contado con esa buena voluntad, con esa colaboración. También hubiera sido lo ideal para, al igual que otros países que han mantenido su movimiento cinematográfico, contar con las autoridades, con las esferas oficiales, pero eso es muy inconsistente, con eso no se ha podido contar porque depende de los partidos, de los intereses, del batateo político. Batateo es una palabrita que también hay que buscarle significado internacional. Muy difícil de traducir. Sí. ¿Entiende? Todo eso hay que superarlo. Pero es fundamental lo que están diciendo los compañeros. Ese sentido de unidad es fundamental para echar adelante nuestra industria cinematográfica, para difundirla en el mundo. Yo creo que el cooperativismo hay que contemplarlo también en el quehacer cinematográfico para el futuro, porque hay una tendencia natural muy positiva a esa integración
de propósito entre los compañeros cineastas. Y una vez más tenemos que seguir bregando con una realidad, y es esa subestimación a nuestra cultura, a nuestra realidad, esa subestimación a la cinematografía, al teatro, que sí es una cosa que adornan, que la toman en cuenta para llenar el cometido básico, ¿no? del que dirán, pero que no es sincera, no es a fondo. Y eso tiene que ser muy a fondo, porque eso es lo que nos da sentido de pertenencia, de identidad, que se va a traducir en tantas acciones positivas para el desarrollo del país. Pues yo creo que ya. Bueno, son personas tan interesantes que les diré que me he quedado como con 5 o 6 preguntas más que hacerles, pero bueno, sin más, queridos amigos y amigas de la audiencia, le agradecemos de corazón el que nos hayan escuchado y el que hayan participado de forma remota de este panel. Yo en lo personal como moderador me quedé con ganas de formularle muchas más preguntas a estos increíbles hacedores, hacedoras, porque así de interesantes son, pero sin lugar a dudas han profundizado mucho en el tema y quedamos profundamente agradecidos por la gran oportunidad que nos han brindado para discutir estos temas. Así que Casa de América, muchísimas gracias y un saludo desde Puerto Rico a España y al mundo, porque esto se colgará en la plataforma y lo verán personas de diferentes partes. Así que, muchas no sé. Gracias. Muchas gracias, un abrazo a todos, de corazón. Muchas gracias por ver nuestro cine, apoyarlo y por escucharnos. Así, esto es una gran oportunidad y esperamos que el cine puertorriqueño continúe. Que siga progresando. Adelante. Y Casa de Puerto Rico en Madrid también. Adelante. Igual, gracias. Gracias por tenernos.